gracias por estar aquí. Le agradezco infinitamente al profesor Cipriano Sánchez, rector de la universidad, al doctor Yehuda Bar Shalom, rector de la Universidad Hebraica, a la maestra Tamara Colangui, directora del Centro Shimon Peres, al doctor Carlos Camacho Gaor, director de la Facultad de Estudios Globales, la señora Tal Naim de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, a Daniel Feinstein, colega, amigo y gran profesor con el que hemos tenido contacto durante muchísimo tiempo y que ha facilitado mi llegada a este lugar y con el cual hemos tenido conversaciones de todo nivel, intelectuales fundamentalmente, y informándonos uno al otro del avance de los estudios en cada uno de los lugares donde nosotros nos encontramos. Para mí, nuevamente, repito, es un honor inmenso estar aquí y dadas las palabras con las que habló el director del Centro Global, me voy a referir antes de entrar directamente al tema. Yo estoy en estos momentos enseñando en la Universidad de Columbia University de los Estados Unidos, en Nueva York, una gran universidad, en donde si yo les digo de que el estado de ánimo es bueno, estaría diciendo que no, o sea, no hay estado de ánimo bueno. Hay una sensación de malestar bastante constante. En una conversación que habíamos tenido con un gran profesor, que fue profesor también en Columbia, Jeffrey de Harvard University, Jeffrey Sachs, economista, asesor en las Naciones Unidas, había presentado una tesis que decía algo muy sencillo. No es una tesis nueva, pero es campos de lo que él había estado trabajando. Y decía, mire, desde el momento que terminó la Guerra Fría, o sea, el momento que terminó primero la Segunda Guerra Mundial, después la Guerra Fría, final de la Guerra Fría, el hambre en el mundo se redujo considerablemente, pero considerablemente. Claro que obviamente nosotros totalmente hablamos y vemos nuestras sociedades y protestamos correctamente, digamos, justamente por situaciones de diferencia económica, etcétera, pero a niveles nominales el hambre del mundo se redujo considerablemente, a tal punto que decía el profesor Jeffrey Sachs que si las naciones del mundo decidieran terminar absolutamente con el 10% de concentración de hambre que había en el mundo, fundamentalmente en zonas de África, tomaría pero poquitísimo de colaboración con el aporte de cada uno de nosotros para terminar absolutamente con todo. Y decía algo que acompañaba ese pensamiento. Y saben una cosa, es dificilísimo hacer eso. Y seguía diciendo, las víctimas a raíces de guerra, desde la Segunda Guerra Mundial al momento, se han reducido considerablemente. Claro que nosotros totalmente estamos ante la influencia de la prensa y terrorismo, y guerra en África, y guerra acá, y guerra en el Medio Oriente, y eso y lo otro. Estamos completamente impresionados de como que el mundo está por explotar. Pero a niveles comparativos, el nivel de víctimas a raíz de guerras ha bajado considerablemente. El mundo occidental a nivel económico nunca estuvo mejor. Después de la caída del muro de Berlín hasta el momento que empezó ese auge económico a raíz de liberalización de los mercados, de la apertura, en fin, de todo lo que venían promoviendo economistas, el nivel de vida en las ciudades, en los países occidentales, ha aumentado considerablemente. En los últimos años, y a raíz, por ejemplo, de que China se transformó en un móvil económico, a raíz también de la liberación del mercado, hemos visto que también en los países del tercer mundo ha habido un avance económico impresionante. En África, por ejemplo, que no quiero decir con esto de que África está bien, pero en África por primera vez empiezan a haber clases medias
pudientes o menos pudientes, pero clase media. Nosotros hoy en día tenemos un problema impresionante con Brasil, pero Brasil en los últimos 15 años, durante el gobierno inclusive de Lula, tuvo un crecimiento económico impresionante a raíz de China y a raíz de la globalización, lo que permitió a un líder político como Lula sacar a 20 millones de personas del hambre y transformarlos en clase consumidora. Y me decía, en la conversación que teníamos con Jeffrey Sachs, que era impresionante el avance que se había hecho en estos últimos 30 años, y nos miramos en la cara y de repente nos decimos, ¿y cómo puede ser que ante la gente estemos tan mal? Es decir, hay una situación, una sensación de caos en el mundo, especialmente en el mundo occidental desarrollado. Especialmente en el mundo occidental desarrollado. Me acuerdo yo personalmente dando clase, por ejemplo, las diferencias que tenía cuando tenía que hablar con alumnos en Francia, por ejemplo, y hablar con alumnos en Argentina o en Uruguay. Y comentándole a alumnos los problemas que estaba viviendo Francia, la situación casi caótica en que se sentía parte de la juventud francesa, y tratando problemas como religión y Estado, el poder de la identidad. Pasábamos a temas que tenían relación con lo que directamente hablamos hoy en día, que es el Medio Oriente, Israel, en fin, etcétera, etcétera, y los problemas que nos aquejan. Y muchos de los estudiantes entendían todo eso racionalmente, pero a cierto momento no lo podían asimilar, como diciendo, ¿y cuál es el problema de identidad? ¿De qué me están hablando? ¿Cuál es el problema de religión y Estado, si acaso somos todos seculares? ¿Cuál es el peso de la religión? Y de repente había que explicar que Europa estaba viviendo con un peso tremendo por el resurgimiento de la religión radical, que el sentimiento de formar un compartimiento general entre religión y Estado se estaba desdibujando, que habían problemas de alienación producto de la modernidad, que había problemas de la inmigración, que nosotros, por ejemplo, en América Latina, tuvimos esa inmigración, pero nunca tuvimos el problema serio con que Europa responde a la inmigración. Es decir, ese viejo presidente uruguayo, Mujica, en un mensaje que le daban los europeos, le decía, México en la época más pobre recibía a todos los republicanos que escapaban de España. Nosotros veíamos llegar a los europeos en barcos atestados a los que nosotros los llamábamos los gringos pobres, y les dimos acogida a todos. Y en Europa tienen un problema maestro, pero maestro, no les quiero decir Estados Unidos, porque eso ya lo tienen ustedes directamente cara a cara, pero Europa tiene un problema maestro con la inmigración, y no saben de qué forma tratar ese problema que está haciendo surgir, no surgir, pero dándole un impulso impresionante a los movimientos nacionales populistas que en estos momentos están en boga en Europa. Y uno se pregunta por qué. Económicamente estamos muy bien. La inmigración también económicamente aporta. No se olviden de que Europa necesita también nueva gente. O sea, todo cuadra como para que el mundo esté sumamente mejor, pero psicológicamente está cada vez peor. Esta es una situación que merece, dentro de los temas globales, seriamente a tratar. Seriamente a tratar está el problema de la lucha contra las élites, los grupos tecnocráticos que han llevado a cabo, diría yo, hasta un mundo mejor, pero no son pagados con esa moneda, y cada vez hay más crítica de esas élites. Es cierto que hay cada vez con esta modernización económica un distanciamiento de clases cada vez mayor, eso es muy importante, que no sabemos cómo achicar, y que en eso estamos. Pero básicamente lo que nos quiero decir es de que el mundo ha mejorado impresionantemente
y que cada día estamos peor. Esa es la paradoja. Estamos cada día en una situación psicológica peor, a pesar de que estamos cada día peor. Con una amplia tecnología, y ahora el tema que ustedes tienen que estudiar, que lo van a estudiar porque es el tema del momento, es el tema de la tecnología y el mundo que se viene. Porque los temas que se están disputando hoy en día a nivel conceptual son si la tecnología me libera o me aprisiona. Si la tecnología me libera como individuo o la tecnología me aprisiona a los grupos económicos que manipulan la tecnología, y peor todavía, lo que se espera quizás en el futuro, un futuro 1984, en lo que se diría un Estado controlador que manipulee la tecnología a fin de controlar a la mente de la gente. Estamos en eso, esa es la discusión hoy en día. Y el desafío para todos nosotros, a nivel general, es cómo lograr conservar un mundo en donde la tecnología sea al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la tecnología. Ese es el tema del momento, es el tema que tienen que disputar, y justamente, miren qué caso y qué casualidad, y por qué llegamos al caso de Israel. ¿Qué tendrá que ver Israel? Bueno, Israel tiene mucho que ver, porque Israel es uno de los centros tecnológicos más importantes del mundo. Israel en estos momentos es lo que acabo de mencionar, lo que acabaron de mencionar, de que es una Startup Nation. Hay un libro escrito inclusive que es la Startup Nation. Israel es un pequeño país con un centro de tecnología impresionante que tiene apertura absolutamente en todo el lado del mundo. Uno se pregunta por qué. Bueno, las respuestas del por qué no son tan largas de explicar, pero básicamente tienen mucho que ver con la educación, tiene mucho que ver con los grupos que se forman para crear los startups, que tienen colaboración en el sentido de parte del aparato militar, de parte de las universidades, un amplio presupuesto que se pone justamente para la creación de alta tecnología, y lo que se necesita más en alta tecnología, que es una mentalidad, una apertura mental libre, de pensamiento en el sentido de estar constantemente con la mentalidad creadora. Uno tiene que tener creatividad constantemente, estar pensando en un concepto que es el concepto que vale hoy en el mercado, la innovación. Para la innovación uno necesita tener libertad, tiene que tener fundamentalmente libertad de pensamiento y fundamentalmente también trabajar en grupo. Tener mentalidad de creatividad grupal, saber colaborar uno con otro. Y acá entramos en el segundo tema, que es paz y colaboración. Lo que dijo la maestra correctamente es de que la paz política no alcanza. La paz política es la primera fase. La segunda fase es la colaboración que se produce a través de la paz. Se necesita paz para poder lograr colaboración entre la gente. Y uniéndolo a lo que decía el profesor Zach, con un poquito de colaboración, inclusive mínimo, se termina el hambre en el mundo total, y ni que hablar con el problema magistral que tiene el mundo hoy en día, que es el environment, es el clima. Sin una colaboración entre países no se puede lograr un problema, resolver un problema que nos acoge a todo el mundo. Nadie está libre de esto. Y no es una cuestión de futuro, es una cuestión de hoy ahora. El hoy ahora del problema climático lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Y eso solamente se arregla con colaboración. Señores, les estoy planteando en sencillo el gran problema que tenemos hoy en día, y esa colaboración prácticamente no existe a nivel global. Israel es un promotor de colaboración
para resolver problemas globales a nivel mundial, es cierto, a nivel regional es cierto, y es por ello que en estos momentos, a pesar de que no hay una solución al problema, si lo queremos llamar central, que es el problema Israel-Palestino, Israel a nivel regional está siendo una fuente de inspiración técnica y una necesidad para los países de la región, y está empezando a ser aceptado a pesar de que el conflicto central, si lo queremos llamar así, como se había planteado anteriormente, que es el problema israelo-palestino, no esté solucionado. Pero eso no quiere decir, lo que no quiero decir yo en estos momentos, es de que, dado a que igual hay progreso a pesar de que no se solucione el problema, quiere decir de que podemos dejar el problema sin solucionar y seguir adelante con lo que tenemos. No, lo que quiero decir con esto es que solucionado el problema que tenemos con los palestinos, la apertura va a ser aún mucho más grande. Y las posibilidades de utilizar los recursos mentales que tiene Israel en materia de alta tecnología con los recursos de la zona pueden transformar a esta zona del Medio Oriente, pero sí, sencillo, se lo puedo decir, en un paraíso. Tomen un ejemplo, hasta les lo diría, tanto como para poder ilustrar en breves palabras una situación que es casi inverosímil. Si ustedes toman la zona de la Franja de Gaza, ustedes oyen acerca de eso constantemente y a diario vivir en todos los diarios. Un desastre. Se habla de Gaza como potencialmente cero, un desastre, una crisis humanitaria. La culpa de la crisis humanitaria la tiene Israel y no se puede solucionar. Señores, yo les digo acá con total conocimiento de causa, la zona de Gaza en 3 años máximo se puede transformar en una de las zonas más prósperas y mejor del planeta. Le tomaría solamente 3 años. Toda la zona costera que toma Israel hasta la Franja de Gaza, Pitjat Rafia, lo que se dice la parte de Rafia dentro de Egipto, siguiendo por el Líbano y toda la costa del Líbano, se puede transformar en el plazo de 2-3 años en una de las zonas más prósperas y más bien vividas en el mundo. Y eso no sucede por conflicto, eso no sucede por gente que en definitiva no puede salir de su perspectiva en cuanto a cómo poder resolver el conflicto, y eso se puede hacer, no les digo de un día para el otro, pero en 3 años máximo de tiempo. Y ustedes se preguntarán entonces por qué. El por qué, señores, tiene muchas razones, tiene muchas vueltas. Pero una de las razones es sencillamente el poder político que domina la zona de Gaza. Sin ningún lugar de duda. Un poder político basado en un islamismo radical que mantiene a una población prácticamente como rehén. Ahora nosotros nos preguntamos, bueno, de alguna forma u otra también tendrán una base de razón. Bueno, esa gente que vive en Gaza de alguna forma tiene algún conflicto con otro razonable con el Estado de Israel, pues sí lo tiene, claro. Muchísimos de ellos, o una gran parte de ellos, han sido hijos de refugiados. Muchísimos de ellos cuentan con el sentimiento de que se ha hecho injusticia hacia ellos, y en muchos casos se puede entender de que se ha hecho injusticia con una gran parte de ellos. Ahora, señores, nosotros podemos sentarnos a hacer la guerra o intentar de alguna forma u otra recuperar el pasado, que prácticamente sería irrecuperable. O podemos mirar hacia el futuro. A veces duele mucho mirar hacia el futuro
sin poder resolver lo que yo subjetivamente entiendo la injusticia de mi pasado. A mi abuelo lo echaron. La casa de mi abuelo está allí. Hasta que yo no vuelva a la casa de mi abuelo, o no recupere de alguna forma la casa de mi abuelo, yo no sigo para adelante. O uno puede hacer algo diferente. Puede decir, la casa de mi abuelo está perdida. Y tengo un futuro para adelante, y el futuro es muy provisorio. Y construyo otra casa. Yo no quiero ponerme como autoridad moral como para poder decirle a nadie lo que tiene que hacer, cuál es su responsabilidad. Yo creo que en el momento actual es mejor pensar ampliamente en el futuro. Porque el futuro es el futuro de la gente en el momento y el futuro de los hijos. Si hubiese en estos momentos, bajo la dirección política en Gaza, políticos que miran hacia el futuro, no habría pero absolutamente ninguna duda de que contarían con Israel con un colaborador absoluto y no por bondad. Yo no quiero poner a Israel como el país sumamente bondadoso que haría cosas sin interés. No, por su propio interés. Porque el interés de colaboración con Gaza superaría al interés de conservar a Gaza como un lugar subdesarrollado. Las empresas israelíes, la tecnología israelí estaría completamente abierta en el momento de que Gaza decida no olvidar su problema del pasado, pero sí ponerlo a un lado para ir a un mundo mejor. Con las inversiones en tecnología israelí, con las inversiones del mundo, con la capacidad de gente en Gaza que es muy capaz, no cabe ninguna duda, esa zona se transforma en un paraíso. Beirut fue un paraíso y puede transformarse en otro paraíso. Y también Siria. Señores, el Medio Oriente puede volver a ser un super paraíso, y eso lo empiezan a entender también muchos de los líderes de Arabia Saudita y del Golfo Pérsico. El dinero nuestro, la mentalidad israelí y el fin de conflicto, de alguna forma u otra, transforma esta zona en lo que se merece ser. Y sin embargo, todo esto que suena como un twist así de buena voluntad y se acabó el asunto, que les repito, es así. Es un cambio de mentalidad y se hace. Pero no se hace. Y les estoy diciendo esto con la misma situación de pesar con la que me contaba Jeffrey Sachs, exactamente lo que estaba contando él, con una visión panorámica global, en donde me quería decir, él como profesor y como promovedor de proyectos en las Naciones Unidas, me estaba diciendo, no es que me estaba hablando en teoría, me estaba mostrando planes concretos de cómo resolver el hambre en el mundo, punto. Cuánta inversión, de dónde sale, cómo se hace esto, a esto se le pone, todo punto por punto. Y cómo chocaba país con país. Cómo chocaba país con país. Claro que en ese asunto de la política, me decía él, e inclusive de la política democrática, porque no estoy hablando acá de autoritarismo, sino también de política democrática, las cosas se complicaban cada vez más. Y este es un desafío que tienen ustedes. El desafío no es solamente con pasar del autoritarismo a la democracia, sino que la democracia es sumamente complicada. Y no me lo van a contar a nosotros, a los que intentamos en un momento llevar adelante el proceso de paz, cuando nos encontramos que no alcanzaba con tener una idea
y que la idea funcione bien. Es lo mismo que les estoy diciendo la idea de Gaza. Señores, se lo digo concretamente, esto funciona. Cuando nosotros empezamos el proceso de paz también decíamos concretamente, esto va a funcionar. Leímos el mapa. No es que no leímos el mapa, leímos el mapa. Era como se llamaba en esos momentos, Window of Opportunities. No había la Unión Soviética, el mundo apuntaba a ser cada vez más liberal, los palestinos parecía que habían asumido el término territorios a cambio de paz, y nosotros pensábamos técnicamente, bueno, si son 5 kilómetros más, 5 kilómetros menos, esto se arregla. Lo de Jerusalén no puede ser algo tan importante, podemos de alguna forma dividirlo de una forma u otra. Hubieron planes en ese sentido. Tratamos también el problema de los refugiados, se entendía muy claramente, nosotros entendíamos lo que ellos supuestamente tenían que entender, que los refugiados no iban a recuperar sus casas dentro del Estado de Israel, pero que si hubiese un Estado palestino podían perfectamente recuperar, introducir ahí los refugiados que quisieran venir. Muchos de los palestinos en esos momentos también nos manifestaron que la cuestión de los refugiados era una cuestión más bien conceptual, que técnicamente se podía arreglar. En una forma u otra nos manifestaban de que miren a qué punto va el nivel de la cabeza humana. Nos decían, yo no voy a volver a mi casa, a Jaffa, yo quiero tener el derecho, pero no lo voy a utilizar. Y de Israel se respondía a la inversa, no, te podemos dejar volver en tu caso particular, pero el derecho no te lo doy. La cuestión del derecho, cuestión conceptual, se transformó entre gente que se apreciaba una a la otra en un tema fundamental de conflicto. Lo que nos parecía fácil, porque gente racional, humana, en fin, etcétera, mirando hacia el futuro podía resolverlo, se transformó en una cuestión conceptual sumamente dura. Y eso no terminó ahí. Porque cuando uno entra en un proceso de paz y el proceso se traba, ahí empieza la parte de atrás a presionar. Justamente en una democracia o inclusive en una organización que no necesariamente tenga que ser oficialmente democrática, pero que tiene oposición. Es decir, Israel, por supuesto, como país democrático, tenía gente que entendía que cualquier apertura con respecto a los palestinos era un peligro nacional. Obviamente que esa gente, en el momento que ve que hay terrorismo dentro de un proceso de paz, acrecienta su fuerza. Los que están negociando, por otra parte, entienden de que la forma de combatir el terrorismo es hacer más paz. Pero el demos, o sea, la democracia, de a poco le va diciendo que yo no voy a hacer paz con bombas, sino que voy a hacer paz cuando no hay más bombas. Y del otro lado, los que están negociando y tienen que de cierta forma conceder desde su perspectiva, también las concesiones, si no se compatibilizan, empieza la reacción de la parte que lo sigue. Y cada vez se hacen más contrarios. Lo decía en ese caso, en las conversaciones que teníamos con el profesor Shlomo Ben-Ami, un concepto que era muy sencillo y muy problemático para todos nosotros, para la humanidad en general. Señores, hay una tragedia acá. Para hacer guerra, uno logra unidad nacional. Para hacer paz, no la logra. Es más complicado hacer paz que hacer guerra. Y entonces, ¿cómo? Si hacer paz es lo mejor para todos nosotros. La paz implica concesiones. Y cuando las concesiones que uno tiene que hacer, básicamente no las quiere hacer, porque nadie quiere conceder absolutamente nada, todo el mundo quiere todo. Pero cuando uno hace concesiones, cuando sabe que hay
una apertura y un diálogo de las dos partes, puede funcionar. Pero cuando una de las partes se entiende de que la otra parte no hace las suficientes concesiones, o cuando en el medio del partido hay olas de terror, es muy difícil hacer concesiones. Y el terror quería decir, en el lado palestino, algo muy sencillo. Era un terror contra Israel, pero también era un terror contra el liderazgo palestino, como para decirle, señores, ustedes no pueden hacer concesiones sobre lo elemental palestino, que es mi identidad. Y la identidad palestina es la identidad del refugiado. Es decir, no es una identidad basada en que pragmáticamente no tengo un Estado, mañana quiero tener un Estado, en lo que sea, que fue el pragmatismo que utilizó el fundador del Estado de Israel, David Ben-Gurión. Como la intención del pueblo judío en ese momento era crear un Estado, porque el concepto Estado era importante. Entonces la visión no era ni en el pasado, ni en recuperar esto, ni en recuperar lo otro, era temen lo que haya. Y ahí empezamos. Pero para los palestinos ese asunto de temen lo que haya, y de ahí empezamos, era un concepto sumamente complicado si no se resolvía el problema de su identidad. Por eso uno de los problemas centrales que tenemos en las relaciones internacionales, algo que los construccionistas lo estudian muy mesuradamente, es el concepto de la identidad. Y la identidad es un concepto que a veces no tiene una valorización racional, es lo que uno siente como identidad y punto. Y mi identidad es el derecho a volver a mi casa, que era la casa de mi abuelo. ¿No me lo firmás? No es que yo voy a volver ahí, pero no me lo firmás, no puedo avanzar. A Israel, dentro de ese choque conceptual, no podía dar eso, no podía hacer esa concepción, porque la concepción israelí, la identidad israelí es, primero de todo, hago lo posible y creo lo necesario para que podamos tener un máximo de seguridad posible y un máximo de lugar, aunque sea mínimo, como para poder empezar la productividad, poder empezar la creación. Es decir, podemos mirar hacia el pasado. El pasado es muy importante, pero ese pasado no puede obstruir la mirada hacia el futuro. O quizás la visión del pasado tiene que servir para impulsar el futuro. Pero si uno se queda trabado en el pasado, no hay progreso. Y si no hay progreso, no hay exactamente lo que mencionaba el profesor: colaboración para resolver problemas, que es la única forma de resolver los problemas más importantes de la humanidad en estos momentos. Y a pesar de todo, y con esto concluyo, a pesar de todo, a pesar de la desesperanza en la actualidad sobre la posible solución, sí hay esperanza en un futuro. Sí hay esperanza en un mundo de paz en el futuro. Es decir, no hay prácticamente en Israel gente que no crea conceptualmente en la necesidad de la paz y en el futuro de la paz. Es decir, la visualización esta teórica, quizás un tanto utópica, pero demasiado real, de la cooperación, es lo que cree Israel que a la larga tiene que triunfar. Y algo de razón empieza a tener Israel justamente con los desarrollos, como yo les dije, que se están dando en el Medio Oriente. Porque en el Medio Oriente, los países del Golfo Pérsico, en el Medio Oriente países como Egipto y como Jordania, por lo menos sus élites políticas, comienzan a entender esa misma conceptualización. La necesidad de cooperar con Israel, y más ahora cuando Estados Unidos está en una posición de abandono de la zona. No creo que lo vaya a abandonar, pero de cualquier forma el avisar que estamos fuera de la zona o que vamos a favor de irnos de la zona
obliga a que Israel empiece a ocupar para los países del Golfo Pérsico un lugar preponderante en materia de seguridad, y no solamente de seguridad, sino de tecnología para el beneficio de la zona en general. Repito, eso no quiere decir de que el problema palestino está finalizado. Y no quiero decir que el problema palestino no sea importante. Lo que quiero decir es, volviendo a las palabras anteriores, que solucionado el problema palestino va a ser absolutamente mucho mejor y mucho más fácil. Para los palestinos sobre todo. Tienen todo un mundo para ganar, la verdad. Tienen todo un mundo para ganar. Y quizás la última relación que podría hacer en materia, digamos, de no solo académica, sino en la materia de colaborador en procesos de paz, porque en definitiva un proceso de paz me funcionó, o sea, funcionó bien, que fue el proceso de paz. Bueno, no fue tanto proceso, pero digamos, definitivamente se logró la paz en España, digamos, en el País Vasco, en relación al movimiento de la ETA. En definitiva logramos lo que queríamos, que en definitiva el cese de fuego, fin de la violencia, desmantelación y fin de la ETA. Y paz en el País Vasco y democracia. Señores, también me toca hablar con muchísimos alumnos del País Vasco en estos momentos, y a veces los noto como cayó todo del cielo, como ellos no vivieron nunca una situación diferente. No vivieron porque el proceso de paz hace como 10 años, bueno, si son chicos de 20, 21 años, tenían 10, 11 años, muchos no se acuerdan de lo que era antes, de lo que era un momento de conflicto y de criminalidad, y lo que es ahora. Lo que quiere decir es que la paz sirve mucho. Y nosotros nos encontramos en diálogo también con el gobierno español, en donde las posiciones duras del gobierno español por momentos me hicieron preguntarle a muchos todavía de la parte socialista del gobierno español, me decía preguntarle, pero señores, ustedes son muy críticos de Israel, pero la posición que ustedes asumen con respecto a la posibilidad de paz y de fin de conflicto son absolutamente mucho más duras que la posición que puede tener Israel. A lo que me respondía, bueno, política es política. Entendido. Con esa respuesta no había lo que decir. Entendemos que había que, una cuestión es lo que me toca a mí, otra cuestión es lo que te toca a vos, otra cuestión es lo que tengo que decir con respecto a eso, y otra cosa es lo que puedo asumir con lo que respecta a mí. Pero lo que les quiero decir con esto, y a fin de conclusión, y no quiero lavarle las manos a Israel absolutamente nada, porque soy también muy crítico de Israel en muchos aspectos, pero si las propuestas, si las propuestas de paz que nosotros hubiésemos, digamos, tenido, si la propuesta, digamos, la situación que hubiésemos tenido con los palestinos hubiese sido mínima, parecida a las propuestas de la ETA con España, este conflicto se terminaba pero mañana, porque era lo que ofrecía ETA. Fin del conflicto, entrega de armas, y lo único que buscaba era alguien que las reciba, sin exigencias políticas, y solamente el problema de lo que se llamaba las cárceles, los prisioneros, que estaban distribuidos en varias partes de España, y había que hacer, reunirlos dentro del País Vasco, no amnistía, reunir a los prisioneros dentro del País Vasco, y aquí terminaba el asunto. Pero miren ustedes, si jamás se le ofreciese a Israel eso, al gobierno más de derecha de Israel, pero lo acepta con ojos cerrados, sin necesidad, pero deje las armas, no exigencias políticas, y mañana lo que le estaba diciendo de Gaza, mañana Gaza se transforma con ayuda nuestra, en la vida que quiera, Son dos conceptos que hay que tener bien claros. Cuando de todas formas queda también claro que lo que se podía llevar, lo máximo que se podía lograr
País Vasco, que era la autodeterminación, y después la independencia supuestamente, que ni siquiera la quieren tanto. Pero tampoco era independencia con decir tenemos ciertos deseos sobre Madrid. O sea, no hay ningún problema sobre eso. Lo mismo con los catalanes. Lo que les quiero decir con esto, que los españoles son muy duros con sus nacionalismos, quizás con justa razón. Cuando son nacionalismos que no tienen ni la menor intención de objetar el derecho de España a Madrid o lo que sea, que son lo máximo que puede haber si hay, como yo les digo, si hay España unificada o hay España federalizada o confederalizada o como España de las naciones, lo que sea, la vida de la gente, tanto en Cataluña como en España, como en Madrid, como con el País Vasco, va a ser absolutamente la misma. No va a cambiar en un ápice, nada. Va a ser liberal ahora, liberal mañana y liberal pasado, porque esa es la característica de la zona. Y es tan difícil de solucionar. Entonces tomen en cuenta lo que es cuando las culturas son diferentes, cuando hay una situación de no trust de una parte a la otra, cuando los palestinos entienden de que lo que pueden recibir es quizás un Estado mínimo, pero Estado, cuando en su cabeza está que el derecho mío va mucho más allá de ello, que puede ser respetable, pero desde el punto de vista de Israel es prácticamente inconcebible. O sea, no es que estamos diciendo, mire, usted no tiene razón, no es una cuestión de razón, es sencillamente no te lo puedo ofrecer. Y esa situación, que es sumamente difícil y complicada, es una situación que se ha visto en muchos aspectos mal interpretada por muchísima gente en el mundo occidental. Y eso entra dentro de los procesos de psicosis colectiva con respecto a Israel, que van mucho más allá del conflicto entre palestinos e israelíes. Por eso el caso Israel es un caso que sigue siendo central en la psicosis colectiva del mundo occidental. Paradójicamente para China no es absolutamente no tiene ningún problema con eso. Rusia tampoco tiene ningún problema con eso. La India tampoco tiene ningún problema con eso, pero sí tiene problemas fundamentalmente muchísima gente en Europa y dentro de las posiciones más liberales de los Estados Unidos. Eso queda en la ventana para resolucionar en el futuro. Como ya les digo, y estas son mis últimas palabras, yo a pesar del conflicto soy optimista. Creo que definitivamente la racionalidad humana va a prevaler también en Europa con respecto a los populismos, también en los Estados Unidos. Creo que a la larga algo de eso va a prevaler. Pueden haber cambios, no van a ser exactamente a lo que nosotros pensemos, quizás no necesariamente la democracia liberal en el futuro se va a ver como la pensábamos, van a haber diferentes consideraciones tomando en cuenta también el demos, que el demos en estos momentos está hablando, yo no le estoy hablando de autoritarismo, estoy hablando de demos, de poblaciones que se están moviendo poniendo cada vez más reacias a situaciones que, como yo les dije anteriormente, son creadas por élites que ven, aquí está, hicimos un construccionismo, creamos esta situación, lo tienen que comprar, pero nuestro propio pueblo se ve muy difícil en comprar, no solamente el mío, sino los otros, y por esa razón los populismos están cada vez más en boga, porque es una descoordinación entre lo que las élites creen y lo que el pueblo está dispuesto a recepcionar, y no me cabe duda que va a ser las élites las que van a tener que cambiar para tratar de ganar al pueblo. Es decir, no hay más remedio en una democracia. Uno podrá hablar de derechos de minorías, derechos, todos pensamos que son todos derechos, pero hoy en día estamos viendo que los derechos hay que empezar a ganarlos de vuelta. Y para empezar a ganarlos de vuelta hay algo que las élites se olvidaron, que hay que hablar con la gente, que no alcanza con sentarse en Harvard, en Columbia University,
inventar modelitos, publicarlos en un Q1 Journal, sacar esto y después decir, no hagan minorities, no alcanza. Hay que salir a convencer lo que los americanos liberales no supieron convencer al Rust Belt, que hay que... Y de repente se encontraron que no tienen diálogo con el pueblo. Y probablemente los liberales de aquí en adelante van a tener que reconsiderar, también en Israel, el diálogo con el pueblo, el diálogo con la gente. Hay que reinventarlo, porque si no las cosas pueden ir bastante mal. Pero yo tengo confianza en que eso se pueda hacer. Muchísimas gracias.